hay? El día de hoy vamos a hablar del odio masivo de la TAN hacia los venezolanos. Disclaimer, en este video no vamos a hablar absolutamente nada de política porque no es mi intención meterme en esos temas y mucho menos el de mi canal, pues mi canal se basa en criticar situaciones del internet y una de estas es el hate masivo que reciben los venezolanos día con día debido a la situación. Así que, sin más preámbulos, comencemos con el video. Lo primero que debemos de saber es que a lo largo de la historia han existido muchas olas migratorias, como por ejemplo cuando hubo la Primera o la Segunda Guerra Mundial, donde miles de personas, muchos de ellos europeos, decidieron migrar y uno de sus destinos favoritos para hacerlo fue Venezuela. El epicentro de muchas migraciones, oleas de migración, se mantuvo siempre en Venezuela porque Venezuela siempre fue un país muy rico, el cual tenía mucha abundancia en esa época en donde hubo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Así que la mejor opción para todas esas personas que decidieron migrar siempre fue Venezuela. Por eso Venezuela es un país muy rico en cultura y en mucho mezclaje, si podemos decirlo de alguna manera. Es decir, muchos venezolanos no son natamente venezolanos, sino que tienen descendencia española, italiana, holandesa, francesa. Absolutamente muchas culturas decidieron poblarse en Venezuela, hacer su vida en Venezuela. Así que por ello es un país multicultural. Sin embargo, en los últimos años, por muchos problemas, muchos factores, los cuales no vamos a ahondar en este video, los venezolanos tuvieron que voltear los papeles y ahora ser ellos los que migran de su país para buscar nuevas oportunidades, mejores estudios, mejores cosas, así que se decidieron migrar hacia diferentes países, los cuales fueron Chile, Ecuador, Perú, Argentina, entre los más nombrados. Algunos decidieron irse un poco más lejos, como para algunos países de Europa o para Estados Unidos, pero los venezolanos en sí decidieron centrarse más que todo en países como Chile, como Ecuador, por lo cercano al país de Venezuela. A lo largo de estos años, a los venezolanos no les ha ido tan bien como a las personas europeas, francesas o de algunos otros países, porque también hay muchos de Ecuador, de Perú, de Colombia que decidieron migrar hace muchos años hacia Venezuela y que todavía, a pesar de toda la situación, siguen estando en Venezuela porque construyeron una vida allí, una vida que Venezuela les dio la oportunidad de construir porque era un país completamente inclusivo. Pues esto no sucedió igual en muchos de estos países que ahora te estoy nombrando, como Chile, Ecuador, Perú, los cuales decidieron rechazar por completo que los venezolanos hicieran una vida allí y empezaron a tirarle mucho hate a los venezolanos. A ver, en este video vamos a ser completamente parciales. Hay muchos, pero muchos venezolanos que lastimosamente decidieron hacer las cosas mal. Hubo mucha delincuencia que salió del país también en búsqueda de oportunidades, pero de oportunidades malas, cabe destacar. Hubieron otros que no supieron llevar su cultura muy bien y pues de alguna u otra manera también ofendieron a los chilenos, a los ecuatorianos, a los peruanos, diciéndoles muchos comentarios como por ejemplo que eran unos indios, porque también lo he escuchado, pero algunos otros venezolanos solamente decidieron ir y salir de su país para buscar una mejor oportunidad. Y lastimosamente pues pagaron justos por pecadores. Hay muchísimos venezolanos que no iban a hacer nada malo, solamente querían construir una vida fuera de un país, el cual les pudiera dar una segunda. Gracias, mi amor. No me digas mi amor. A mí no me digas mi amor. Yo no soy tu amor. Decirte quiero, decir amor no significa oportunidad, pero hay otros que decidieron irse por el mal camino, hacer las cosas mal, obtener cosas fáciles, y esos fueron los que de cierta manera mancharon la imagen del venezolano. Ahora,
Hay una cosa que no me gusta y es que las personas de estos países como Chile, Ecuador, Perú y de muchísimas partes del mundo decidieron englobar y encasillar a los venezolanos de una forma muy, pero muy triste. Y es que decidieron solamente mirar lo malo, decidieron mirar la delincuencia, decidieron mirar solamente el pasado oscuro y catalogar a todos los venezolanos como lo mismo, sin dar oportunidad de conocer, sin dar oportunidad de que esas personas que realmente son profesionales ejerzan sus carreras simplemente por el hecho de que un cierto grupo de personas venezolanos decidieron hacer las cosas mal, decidieron que absolutamente todos eran lo mismo. Y hay muchos comentarios muy hirientes, y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, hacia los venezolanos. Muchos de ellos nos llaman, o bueno, sí nos llaman porque yo soy venezolana, plaga, que somos una plaga en el mundo. Algunos otros dicen que los venezolanos son una porquería, que no deberían de nacer, que deberían de aniquilarlos, que deberían de hacer una purga para los venezolanos, que no deberían de existir, y como esos miles de comentarios los cuales rondan en las redes sociales diciendo que jamás en la vida tendrían un novio venezolano o una novia venezolana porque es lo peor que hay en este mundo, que si comen o no comen, es obvio que en Venezuela hay comida. Hubo crisis como en todos los países, porque en muchos países también a veces hay crisis en las cuales hay escasez de alimentos, pero las personas trataron de sobrevivir con lo que tenían, porque si hay algo que caracteriza a los venezolanos es que los que se quedaron en el país fueron los que decidieron echar para adelante como podían. Sí, muchas personas no lograron hacer, tomaron la vía fácil, que era emigrar, pero algunas otras personas se quedaron en el país luchando, ¿entienden? Y sí había comida, y sí comían, y sí estudiaban, y sí hacían muchas cosas, pero catalogan a Venezuela como si fuera un monte, como si no hubiera ni siquiera un apartamento ni una casa, como si vivieran en chozas, como si no hubiera centros comerciales, como si nunca hubieran conocido qué es el Wi-Fi. Entonces todos esos comentarios hacen que haya una xenofobia y una red de hate y de odio masivo en las redes sociales hacia los venezolanos, diciéndoles que ojalá se mueran, que no sirven, que son una plaga. Y el hate más fuerte ha sido del país Chile. Realmente en Chile ha habido un odio masivo hacia los venezolanos de una manera completamente brutal. Es así el caso de un cantante llamado Pablo Herrera, algo así, que decidió decir en cadena nacional que los venezolanos simplemente tenían una cultura de mierda del Caribe, que no deberían de existir, que la genética de ellos o de nosotros es completamente mala. Pues, bueno, traen una cultura que yo lo dije hace meses atrás, que para mí es una cultura de mierda, que no tiene manera de... Seres malos, que tienen la genética del 70% malos y el 30% predisposición del ambiente en el que viven, que es una mierda, y así como muchas de esas palabras son las que lastimosamente nosotros como venezolanos vivimos día a día en los países que esas personas les tocó vivir, lastimosamente. Más triste es que el odio hacia los venezolanos ha sido tanto que ha llegado hasta un punto en los cuales los mismos venezolanos se volvieron venezolanofóbicos, como ellos lo llaman. Han querido renunciar a su nacionalidad, a su identidad, a lo que nos caracteriza, simplemente por escuchar tanto Hoy día da vergüenza ser venezolano. Hay muy mala reputación. Odio hacia los venezolanos que ya ni nosotros mismos como tal queremos, en algún punto de nuestras vidas nos hemos sentido así, decir que somos venezolanos por una o por otra razón nos da cosa, nos da miedo, nos da temor que podrán decir de nosotros en algunos otros países, o simplemente nos ha llegado hasta mismo pesar ser nosotros mismos venezolanos, haciendo que muchos de ellos sufran
debido a que por dentro quisieran gritar que son venezolanos con orgullo, pero por fuera niegan serlos por el que dirán y por cómo los van a ver y los van a tratar en muchos países. Así que es muy triste y muy loco y muy turbio ver cómo los venezolanos han sido tan odiados en el mundo, luego de que Venezuela fue uno de los países que más recibió inmigrantes en el mundo, y no solamente de Europa, también de Chile, de Perú. Muchísimas personas decidieron venir aquí a hacer su vida, tener una vida buena, porque en Venezuela tenían una vida muy buena, la cual en sus países no la tenían, y ahora que ellos necesitan la mano de esos países que alguna vez estuvieron aquí en Venezuela, lo único que hacen es rechazarlos, maltratarlos, burlarse de ellos, decirles muertos de hambre, que por qué no se van a su país. Muchos de ellos caminaron por por horas y horas hasta llegar a países como Chile, como Ecuador, como Perú, y lo único que hicieron esos países fue dañarlos completamente. Yo sé que hay muchos venezolanos que hicieron muchas cosas malas, yo sé que hay muchos venezolanos que solamente fueron a robar, fueron a hacer cosas de verdad pues lamentables, pero lo que no me gusta es que encasillen a todos los venezolanos como lo mismo, porque a mí no me van a decir que en Chile no hay delincuencia, que en Perú no hay delincuencia, que no hay delincuentes chilenos, que no hay delincuentes peruanos, que no hay delincuentes argentinos, porque en todos lados hay delincuencia. En absolutamente todos los países existen personas malas como existen personas buenas, pero no porque en Chile hayan ocurrido miles de tragedias generadas por chilenos, entonces vamos a catalogar a todos los chilenos como lo peor. Eso es lo que está mal. Lo que está mal es encasillar, lo que está mal es poner etiquetas a las personas, lo que está mal es decirles muertos de hambre a las personas, lo que está mal es decirles miserables a las personas, lo que está mal es decir que ojalá hagan una purga hacia los venezolanos. Eso es lo que está mal. Los venezolanos no estamos mal, porque muchas de esas personas son personas honradas, son personas que trabajan, son personas que decidieron hacer su mundo y su vida fuera del país por X o Y razón que no nos interesa, pero que solamente estaban buscando una oportunidad y una vida mejor, como para que otra persona venga y les diga insultos los cuales no merecen por culpa de otros venezolanos que cometieron errores, pero que no son ellos. La mayoría de las personas venezolanas son personas buenas, son personas humildes, son personas que colocan la otra mejilla si le dan una cachetada, son personas que están orgullosas de su país, pero que por una o X, Y o razón decidieron salir de su país para buscar una mejor oportunidad, y que solamente buscan eso, una mejor oportunidad para ellos y para sus hijos. Entonces es muy triste ver cómo países los cuales alguna vez se beneficiaron de los venezolanos, que alguna vez fueron liberados por un venezolano que fue Simón Bolívar, que aunque a veces no nos guste mencionarlos o ignorar la historia, ahí está. Simón Bolívar liberó a muchos países de Latinoamérica, casi a Latinoamérica completa. Entonces fueron liberados por un venezolano, han hecho mil cosas con el país, es decir, se han beneficiado de mil maneras con Venezuela, para que ahora cataloguen a los venezolanos como lo peor del mundo, como una plaga. Sí, hay muchos venezolanos que la cagan, hay muchos venezolanos que ellos mismos reniegan de su país, que ellos mismos odian ser venezolanos, que ellos mismos tiran hate hacia los venezolanos, pero hay muchos otros que son muy buenos, y yo sé que abundan más los buenos que los malos. Así que es muy triste ver cómo catalogan y encasillan a los venezolanos como la peor plaga del mundo. Es de verdad muy triste, y duele bastante ver cómo son altamente odiados por todo Latinoamérica y por todo el mundo. Pero bueno, chicos, realmente esto es muy triste y muy perturbador, ver cómo
Los venezolanos son odiados por muchas personas en el mundo y llegamos al top 3 de países que odian a Venezuela con su vida. Número 3, Ecuador. Ecuador es uno de los países que más odia a los venezolanos, que más hate le tira, que los repugna literalmente. Han habido muchos casos en los cuales ecuatorianos también asesinan a venezolanos, que no les quieren alquilar, que no les quieren dar muchas cosas, que ni siquiera les quieren dar un vaso de agua o simplemente no los quieren atender en un restaurante por ser venezolanos. Número 2 es Perú. Perú también ha sido muy xenofóbico con los venezolanos, les han dicho absolutamente de todo lo que se pueden imaginar. Y el número 1 es Chile, un país en donde también han ocurrido muchos crímenes contra los venezolanos. Yo sé que hay muchos venezolanos que no han hecho muchos crímenes en Chile, pero tampoco muestran cómo han habido muchos crímenes de los chilenos, por parte de muchas personas del mundo hacia los venezolanos. Mucho hate, mucho bullying en el colegio, niños venezolanos que han tenido que sufrir las consecuencias de que sus padres tuvieron que emigrar y ellos ser bulleados simplemente por el hecho de su nacionalidad, diciéndole miles de cosas, que ojalá que se mueran, que si aguantaban hambre en su país, porque no se largan a su país, que son una plaga completamente, muchas cosas completamente denigrantes que ningún ser humano debería de pasar por esas humillaciones y por esa deshumanización realmente. Y bueno, sí, lastimosamente los venezolanos han sido muy odiados en el mundo, han sido muy maltratados, han sido realmente muy golpeados por la vida. Muchos de ellos decidieron hacer sus vidas lejos del país y lo único que recibieron fue odio, tristezas, bullying, hate, odio masivo, comentarios raciales, comentarios xenofóbicos, comentarios en los cuales les decían indios, muchísimas cosas que lo único que hicieron fueron que los venezolanos pues lastimosamente fueran personas realmente maltratadas por la sociedad en la que vivimos. Pero bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta qué más. Pero bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta qué otro tema deberíamos de hacer en un próximo video. Bye bye. Recuerda que los horarios de este canal son los lunes, los miércoles y los viernes, cada día un nuevo video. Bye bye.